Ser Podcast. En los próximos minutos de Ser Historia vamos a viajar a Menorca, una historia que podríamos definir casi como una historia local, pero que en realidad se extiende a otros lugares del mundo. Vamos a viajar al siglo XVIII para conocer una figura realmente importante en la historia de la humanidad y que ha pasado a un segundo plano, pues por razones que, como el invitado al que vamos a entrevistar a continuación, le sucedió cuando lo descubrió, pues no sabemos, ¿no? Por qué quizás no ha trascendido tanto, porque merece un gran puesto en esa historia de la humanidad, más allá de la propia historia en sí. Queremos hablar en los próximos minutos, aquí en Ser Historia, de una novela, El Visitador, cuyo autor, José Antonio Fortuny, ya nos escucha precisamente desde las Islas Baleares, desde Menorca. José Antonio, bienvenido a Ser Historia. Hola, gracias a vosotros por contactar conmigo. Hay una página web que es José Antonio Fortuny, acabado en Y, joseantoniofortuny.com, que es donde podéis localizar el libro y toda la información de la que vamos a tratar también en este bloque. José Antonio, la idea de escribir esta novela viene a partir un poco, ¿no?, de una idea que tenías también de esa... Bueno, al principio era una comedia, ¿no? Pero vamos a saltar un poco esa parte, un poco el interés que tenías por el mundo de las cárceles, ¿no?, también, y cómo se va construyendo y cómo se va pergeñando la idea de una cárcel, ¿no? Bueno, la verdad es que la idea fue de rebote. Yo al principio quería escribir una comedia sobre una prisión y tal, pero no me acababa de salir, y entonces fui investigando, fui a parar a esta figura histórica del siglo XVIII y me di cuenta de lo que él había conseguido y me enamoró esta figura. Entonces, al ver que no había ninguna novela en la que él apareciera, decidí cambiar mi idea inicial y escribir una historia en la que este hombre apareciera. Este hombre del que estamos hablando no es otro que John Howard. Fue uno de los primeros defensores, ¿no?, de los derechos humanos y rara avis, ¿no?, en su momento, pues defendió, ¿no?, los derechos de los presos, intentó cambiar los medios y las instalaciones que tenían en las prisiones ya en el siglo XVIII, y también de los hospicios, de hospitales, de lugares en definitiva donde se aglomeraba gente, ¿no? ¿Por qué crees que se ha olvidado tanto la figura de John Howard? No lo sé, yo creo que probablemente en Inglaterra es mucho más conocido, pero aquí no se conoce tanto su labor, que tú bien dices. Bueno, él lo que vio es que la mayoría de la gente moría en prisión y moría por enfermedades infecciosas, ¿no? Y esto era común tanto en los hospitales como en las prisiones, y decidió investigar por toda Europa, hacer un viaje, varios viajes largos para buscar ideas y mejorar estas condiciones, ¿no? Y bueno, pues no sé muy bien por qué es desconocido. Sé que en el mundo del derecho, en el mundo sí que se conoce, pero a nivel de literatura se conoce poquito, sí. Claro, John Howard, hay que pensar, pues un político, ¿no?, una rara avis, ¿no?, en ese mundo. Él presentó un texto, ¿no?, en la Cámara de los Comunes, una propuesta. Imagino que sorprendería, ¿no?, a la gente, a los políticos contemporáneos, que alguien se preocupara por lo que hoy tenemos tan afín, ¿no?, los derechos humanos, ¿no?, la idea de que la gente, aunque haya cometido un error o incluso sean asesinos, etcétera, pues tiene que guardar una dignidad dentro de esa prisión, ¿no? Lo curioso de Howard es que él era un noble que tenía la vida resuelta, y un día le nombraron sheriff de Bedford, que sheriff es como una especie de juez de paz o algo así, ¿no? Y es un cargo honorífico prácticamente.
Pero el hombre se lo tomó en serio y empezó a visitar las prisiones de su país y vio esto que se tenían que reformar. Entonces le dijeron que buscara ideas por Europa un poco para quitárselo de encima, y el tío pues lo hizo de verdad y se jugó la vida, pues por esta misión, ¿no? Claro, ¿cómo fue entendido en aquella época? Porque precisamente, ¿no?, los intereses, imagino que económicos, hacer unas instalaciones mejores, iría en detrimento del beneficio que pudieran tener cárceles u hospitales, etcétera. No tendría muchos amigos, ¿no?, en ese sentido. ¿Cómo entendió la sociedad inglesa del siglo XVIII este intento de cambiar un poco la imagen de las prisiones? Bueno, pues esto es lo que he intentado reflejar en la novela, porque hay persecuciones, hay gente que no quiere que se haga con la suya, y aquí es importante destacar varias cosas. La primera era que en esa época las prisiones eran privadas en Inglaterra, por lo que, claro, él lo que abogó es que ¿qué pasaba? Que una persona, cuando tenía que entrar en prisión, y la mayoría de la gente que entraba en prisión eran deudores, era gente que debía una cantidad de dinero, y por eso los encarcelaban. Es el caso paradigmático del padre de Charles Dickens, Uh-huh. que tanto él como su familia estaban en prisión. Entonces, imagínate, las prisiones eran privadas, entonces si tú debías una cantidad, tenías que sumar el dinero para pagar la prisión de los carceleros y tal. Y entonces, claro, era una bola que nunca acababa. Y si esto le sumas las enfermedades infecciosas, pues la mayoría de la gente se quedaba allí, se morían en prisión. Claro, imaginamos que esta idea, a mí una de las cosas que me llamó la atención, ¿no?, echando un vistazo a tu trabajo, la novela El Visitador, recordamos, ¿no?, a través de la web José Antonio Fortuny, acabado en y.com, podéis haceros con ella y tener más información, tanto de la figura de John Howard como de nuestro invitado. Lo que yo no acababa de entender, por qué entraban en el mismo saco las cárceles y los hospitales. Claro, las cárceles, bueno, puedes pensar, ¿no?, que bueno, pues la gente mal encarados, truhanes, asesinos, bueno, pues vale, pero los hospitales tampoco quedaban en muy buen lugar en el siglo XVIII, y fue otra de las grandes preocupaciones de John Howard. Claro, es que el nexo en común de estos sitios era la falta de limpieza, ¿no? Uh-huh. Entonces se hacinaban, no sabían, tú piensas que muchas enfermedades no sabían muy bien, por ejemplo la peste y tal, de dónde venían. Entonces él poco a poco vio que había que cambiar el sistema de las construcciones, ¿no? Y porque, claro, la mayoría pues entrar en un hospital, en vez de ayudarte, te perjudicaba más. Claro. Y esto era el nexo en común de estos sitios. Uh-huh. De hecho la frase pudrirse en prisión pues viene un poco de aquí, ¿no? Porque entrabas en prisión, aunque fuera por un delito leve, pero difícilmente salías vivo de allí por las enfermedades. Uh-huh. Claro, debía de ser dramático. Hoy lo vemos como algo, por desgracia, normalizado en países del tercer mundo, en lugares Exacto. con dictaduras, pero imaginemos esa misma situación hace 3 siglos, ¿no? Debía de ser terrible, donde no existía ni siquiera la idea, ¿no?, de los derechos humanos. La portada de tu libro me llamó la atención, ¿no?, porque es la entrada del Lazareto de Mahón en Menorca. Nosotros Ser Historia hizo allí un programa hace unos años, con varios invitados. Si te hubiéramos invitado a participar en ese programa para compartir con nosotros tu pasión por la literatura.
claro, en realidad, aunque Menorca tiene relación con el mundo anglosajón, no sabemos, ¿no?, si John Howard tuvo la oportunidad de visitar en algún momento este lugar, pero lo has querido poner casi como una suerte de homenaje por todo lo que se pudo haber vivido dentro de ese lazareto, ¿no?, que era, recordemos, el lugar en donde se enclaustraban, donde hacían cuarentena muchas de las personas que venían en barco desde fuera, pues para evitar, ¿no?, que que pudieran contagiar alguna enfermedad, ¿no? La historia del lazareto, ¿no?, también de Mahón encaja perfectamente en esa dinámica de pensamiento de John Howard. Bueno, me haces una pregunta muy interesante. Uh-huh. Mira, yo cuando empecé a investigar la figura de este hombre, pues me enamoró, y entonces yo ideé la novela, que es un viaje que hacemos por toda Europa, uh-huh, por Francia, hasta llegar a Estados Unidos. Entonces, a Estados Unidos, no, perdona, hasta Rusia. Entonces, cuando yo investigaba, me di cuenta de la relación que había con Howard y Menorca, y quedé fascinado, porque es uno de estos misterios muy curiosos. No te lo voy a revelar todo, pero sí que te voy a contar que el primer lazareto que se construyó en Europa en el año 1800 y pico, que fue el más avanzado en su momento, se hizo siguiendo las instrucciones de John Howard. Uh-huh. Y curiosamente fue el de Mahón. El lazareto, bueno. Uh-huh. ¿Sabes? Y esto es un cerrar el círculo, y me pareció algo tan fascinante, ¿no?, que yo cuando empecé no sabía nada de esto. Uh-huh. Y claro, y por esto puse la portada del lazareto de Mahón, porque fue el primero en Europa que se construyó siguiendo sus indicaciones. Y me parece una historia increíble. José Antonio, ¿cómo te has documentado para poder realizar este trabajo que te ha llevado varios años, también por tu situación personal? ¿Cómo has podido documentarte? Porque tampoco hay mucha información sobre John Howard. No, me costó un poco. Bueno, gracias a Internet ahora esto es fácil, pero bueno, la mayoría de la información es en inglés, pues que por ahí. Luego también consulté a varios historiadores, y bueno, y básicamente pues casi todo lo que relato es cierto, aunque el libro es una novela, y luego, claro. Uh-huh. Luego ya también pongo mis cosas, al final le explico lo que es realidad o no, pero investigar fue lo más duro, porque no solo esto, sino además tienes que investigar cómo iban vestidos, lo que comían, y todo eso me ha llevado muchos años, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, contento, sí. Contento, y imagino que estarás sumido en nuevos proyectos. ¿Nos puedes avanzar algo sobre lo que estás trabajando? Todavía no. No, yo vivo muy al día. Ahora todavía estoy con la resaca de este libro. Y bueno, vamos a ver si sigo escribiendo. No será por falta de ganas ni por falta de ideas, pero bueno, ya veremos poco a poco. Seguro que sí, José Antonio. La figura de John Howard que yo descubrí con ese correo que recibí, ¿no?, de nuestro invitado José Antonio Fortuny, que a mí me cautivó, no solamente la propia historia de su operación de José Antonio, sino sobre todo el aspecto, ¿no?, tan humano, tan universal de John Howard, que es en definitiva el protagonista de la historia, con el que queríamos pues rematar un poco este nuevo bloque aquí de Ser Historia en la cadena Ser. Lo recomendamos desde aquí vivamente. El visitador es el título de la novela de nuestro invitado José Antonio Fortuny. Lo podéis encontrar toda la información, tanto de Howard como de la novela, como del propio autor, en José Antonio Fortuny, acabado en Y, joseantoniofortuny.com. José Antonio, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros, un placer. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.